Esto que estamos viendo acá, general de programación laboratorio 2, si quieren me pueden seguir, yo de todas formas lo voy a ir compartiendo, así que es lo mismo. Vamos a ir hasta el final de todo, y en programación orientada a objetos, que es el tema que vamos a ver hoy, van a encontrar un montón de información. Les voy a ser sincero, mucha de esta información va a ser teórica, porque la parte práctica la van a ver después en lo que sería Java, que el cuatrimestre que viene, a no ser que cambien el contenido, pero tengo entendido que va a seguir siendo Java. Sí vamos a ver nosotros un poco de código, pero para entender lo que estamos viendo a nivel teórico. ¿Sí? O sea que vamos a ver código, pero no es porque después nos van a tomar código. O sea, en los finales tengo entendido que no. En el parcial ya les dije que no le iba a tomar esto, así que no se haga problema. Pero sí está bueno que lo vayan viendo porque es el tema. Es el nuevo cambio, no, bueno, fue en su momento un cambio de paradigma. Paradigma es una manera de ver el mundo, ¿sí? En todos los campos de lo que sea, hay paradigmas. Es decir, la Tierra es plana hasta que de repente es redonda, hasta que después vuelven a decir que es plana, y todo así. Entonces, cada vez que hay un cambio de paradigma, la gente piensa toda de una forma nueva. En su momento estaba la programación estructurada, que es lo que ustedes están acostumbrados a utilizar en C, y luego dijeron, la programación estructurada nos queda chica para todo lo que estamos haciendo, y la programación estructurada es enorme, porque acá vemos apenas un poquito, pero en realidad es gigante. Pero quedaba chica. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué onda, y de repente encontraron esta nueva forma de programar, que es programación orientada a objetos. Hay más. Después está programación orientada, no me acuerdo si era evento o otra cosa más, pero todo es más o menos parecido a esto que estamos por ver hoy. Programación funcional. Eso, ahí está la salida. Programación funcional, exactamente. De todas formas, se utiliza programación orientada a objetos. Lo que sí es muy necesario entenderlo bien a esto, no porque vamos a tener Java el año que... Mira, falta Juan Genova. Pensé que estaba... Ahí está. No porque vayamos a ver Java el año que viene, sino, sino porque es con lo que después los van a contratar. Todo lo que hagan de ahora en adelante va a ser un objeto. Para el trabajo, para sus proyectos, para todo va a ser objeto. O sea que es muy importante. Lo que hemos visto de programación estructurada hasta ahora, mientras vamos abriendo esto, era para poder entender algunas nociones básicas de programación que después nos iban a permitir entender hoy un poquito más programación orientada a objetos. Recuerden que cuando empezamos el cuatrimestre, sobre todo el año pasado, les dije, no estamos viendo C, estamos viendo programación estructurada y utilizamos C como herramienta para aprender ese contenido. El año que viene no es que van a ver Java, van a ver programación orientada a objetos y van a utilizar Java como una herramienta para poder entender ese concepto, porque después lo van a poder aplicar en cualquier lenguaje que estén trabajando. Tenemos un Prezi, hecho por Chaldú, ¿sí? Y Gustavo Zambico, los dos profes también de la carrera, muy, muy buenos profes. Después tenemos un PowerPoint, o bueno, no sé cómo se llama, creo que era un PowerPoint que lo convirtieron en PDF, que es de toda la evolución de la programación y cuenta un montón de cosas muy interesantes, pero recién como por acá, arrancamos con qué es un objeto. ¿Sí? Nos cuentan los objetos, qué sé yo. Ahora vamos a ir dándole un vistazo a todo esto. De este lado tenemos la misma teoría que nos encontraríamos acá. ¿Sí? Recuerden que lo que estoy haciendo es abrir todos estos enlaces, ¿sí? Y nos cuentan lo que es la programación orientada a objetos de vuelta, y nos empiezan a contar un montón de cosas más, y en algún lado de por acá nos muestran aquí, código. Que ahora podemos ver por qué tiene 2 puntos y qué es todo esto que estamos viendo acá. Y por último tenemos acá un módulo de C++. No es que todo esto lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver un poquito de todo esto, bueno, pues se mete en nivel usar C++, ¿sí? Un libro muy interesante, que es todo de C++. No es que vamos a ver todo hoy, pero sí vamos a darle un vistazo general, perdón, y en la medida que vayan pasando las clases iremos viendo los contenidos que quedan. De todas formas, lo que les vamos a tomar va a ser teoría. La parte de programación sí tienen que dar programación orientada a objetos a nivel teórico, qué es un objeto, bla, bla, bla. A nivel práctico está bueno que lo vean, como para entender un poco más la teoría, ¿sí? Bien, vamos a arrancar primero que nada con lo más básico. Toda la programación orientada a objetos no la podemos hacer en C, tenemos que trabajar con C++, porque C no tenía en su momento programación orientada a objetos. Nuevo proyecto, y donde nos da a elegir bueno, console application, donde nos da a elegir el lenguaje, C++, lo dejamos ahí. Y lo primero que vamos a ver cuando le ponemos un título a esto, vamos a ponerlo en aquí. Le vamos a llamar clases UTN objetos. Siguiente, siguiente. Lo primero que vamos a ver cuando abrimos el main, antes de incluso abrir el main, es que dice .cpp. Estamos acostumbrados al .c del C. .cpp es por C++, P de plus. Plus plus es más, C más.
Todo esto que estamos viendo acá es el equivalente a esto, ¿sí? El int main es exactamente igual, el return 0 es exactamente igual. Lo que acá sería printf, pero word de esta manera, y después un barra n. En C++, ¿sí? Lo llamamos así. Lo cual es incluso más sencillo de entender, porque no tenemos que andar escribiendo esta función, ni todo esto, ni esto, sino que le ponemos cout, se pronuncia cout, por más que todo el mundo le diga cout, es cout. Lo dijo el tipo que creó C++, lo leí en su libro y decía, se dice cout. Así que, cout, y estas dos cosas significan para allá, ¿sí? O sea, vas a mandar en este comando o lo que fuera, todo esto que está acá. Y luego, esto que está acá. Esto es un endline, es un barra n. Esto que está acá es texto, y esto que está acá es un comando que lo que hace es imprimir por pantalla, o en realidad, mostrar, en este caso, por la consola. ¿Qué más? Va para allá, ¿sí? Entonces el orden sería primero esto, y después esto. ¿Por qué ponemos estos símbolos que están acá? Porque estamos cambiando el tipo de dato. Acá es todo texto, y acá lo cambiamos por lo que sea esto que está poniendo acá, ¿sí? Que es todo esto que está aquí. Entonces, como cambia el tipo de dato, tenemos que usar esta cosa para decirle que cambie el tipo de dato. Algo importante, tengo el barra n lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que en C++ se acostumbra a poner este símbolo que estamos viendo. Y después tenemos esto que está acá, que dice, usando el nombre de espacio std, porque en los objetos tenemos algo que son nombres de espacio, que es una manera de poder decir, como piénselo de esta manera, cuando ustedes tienen objetos, funciones o lo que fuera, todas las funciones tienden a llamarse parecido. Una función que se llama abrir archivo, si tenemos una que abrir archivo persona, abrir archivo usuario, abrir archivo no sé qué, le estamos poniendo nombre distinto a la función para diferenciarla. Existe algo que son nombres de espacio, que es una manera de decir, mira, la función abrir archivo va a pertenecer, ¿sí?, a todo lo que sea el nombre de espacio persona. Que es como si dijéramos persona barra abrir archivo. ¿De qué nos sirve esto? De que podemos hacer otra función de abrir archivo, que se puede llamar, por ejemplo, namespace, usuario, que también tiene su función abrir archivo, ¿sí? Y la función se llama igual. ¿En qué se diferencia una de otra? De dónde viene, cuál es el nombre de ese espacio o paquete, como lo vamos a llamar después, o directorio incluso, porque al fin y al cabo es eso. ¿De dónde viene esa función? Entonces no tenemos que estar recordándonos de diferentes nombres. Usamos un nombre, ya está. Sabemos que es abrir archivo. Y depende de dónde lo importemos, de dónde lo traigamos, va a ser un tipo de dato u otro. En este caso, lo que está diciendo acá es que estamos usando el nombre de espacio std. Std es una librería, sí, es un nombre de espacio en realidad, que nos permite usar estos dos comandos que estamos viendo acá junto con otros. Si esto no existiera, yo acá tendría que hacer así. std, std 2 puntos. exactamente, std 2 puntos, y luego acá lo mismo. std 2 puntos. ¿Qué significan estos 2 puntos? Estos 2 puntos es un operador de acceso. Igual que el operador de más, menos, multiplicar y dividir. Y después el operador de agregar, o el i, y el operador del or, todos estos operadores que conocemos, y la asignación. El 2 puntos es el operador de acceso. Accedemos a std y buscamos cout. Y accedemos a std y buscamos endline. Funciones. Para no escribir a cada rato std 2 puntos, todas las preguntas, chicos, las respondo después, ¿sí? Vayan anotándolas. Usamos using namespace std. Y me ahorro tener que hacer esto. Y si después tengo otro nombre de usuario y lo quiero usar, puedo poner acá using namespace. Bueno. Y otra cosa, por ejemplo, no sé, días, por decir algo. ¿Sí? Y usamos a partir de acá otra librería, otro nombre de espacio en realidad. Es más que nada para ahorrarnos a escribir lo mismo muchas veces. Por último, lo que estamos viendo acá arriba, el include, a diferencia de esto que estamos incluyendo acá, que uno es para usar el printf, el otro para usar system, etc. Acá incluimos iostream, que también es una librería que nos permite usar esto. Sin esta librería, esto no lo deberíamos poder usar. Como todas las librerías que ya ustedes están acostumbrados,
nos permiten incluir comandos para hacer algo específico. En este caso, ese algo específico es imprimir por pantalla y hacer una barra de n, un salto de línea. Vamos a ver un detalle: IOStream no lleva .h, y esa es una manera de diferenciar los encabezados o los archivos de cabecera de C con los de C++. Los de C++ no tienen .h. Si yo veo en algún lado un .h así, es porque ese archivo es de C, perdón, de C. Si veo que no lo tiene, es de C++. Es una convención, está hecho así. Así que sí se pueden dar cuenta. Bien, esto es el main.cpp y el hello world de C++. Lo ejecuto y funciona exactamente igual que todo. Ahí está el hello En world. teoría lo de C debería andarte también ahí mismo en el de C++, por más que sea Sí, CPP. sí, se supone que sí. A veces algunas cositas andan más o menos, pero se supone que toda la interfaz de C acá tendría que funcionar. Después tenemos otro comando más, así ya cuando arranquemos con clases podemos empezar con lo básico, que es incluir y sacar información, que es el comando sein. Yo puedo tener un dato, por ejemplo un número, ¿sí? Y le puedo decir, agregarle a ese número lo que venga de la consola. Y si queremos mostrarlo, ponemos cout, número. Vamos a ver lo que pasa acá. Esto lo podemos sacar. Se queda esperando, ingreso un 10, enter, y me muestra un 10. ¿Sí? Se queda esperando porque llegó a este lugar, el Re que está esperando ese práctico. número. Sí, y mostramos esto. Y uno podría pensar, es muy fácil, no tengo que andar pensando en el tipo de dato, no tengo que andar poniendo comillas, nada. Es más, supónganse que quiero hacer algo así. Número, vamos a poner el número ingresado es 2 puntos, esto acá, hacemos así, comillas, punto, comillas. Y luego, en line. Bien, todo esto para poner el número ingresado. Venimos acá, 33, el número ingresado es 33 puntos. No tengo que hacer nada raro como tendría que hacer con el printf. El printf, esto voy a decir una cosa así. Printf, el número ingresado es 2 puntos, y acá tendría que haber hecho un porcentaje, acordarme el tipo de dato, que si números son enteros son ahí, luego punto, luego coma, luego número, y después digo, cierto, que me faltó el barra n que va acá. Si a mí me preguntan qué es más fácil de entender, yo creo que esto es más fácil de entender que esto. De entrada tenemos un porcentaje ahí que si no sabes de C, no entendés de dónde sale. ¿Estamos bien con esto? Entonces, Impecable. sí, ¿qué me van a preguntar? ¿Por qué no nos enseñaron C++ directamente en vez de C? Y la razón es muy sencilla. Bien, solamente por eso. No sé por qué les enseñan directamente. Ah, digo, se muteó, digo, ¿qué pasó? Me puse a propósito. No sé por qué les enseñan primero C y no C++ directamente. ¿Entran Algunas todos hay. los lenguajes? Tenían que entrar en Sí, C++. yo Esa fue calculo. la pregunta que te quería hacer al principio, Mati. ¿Por qué desde el Claro. arranque no enseñan Java? Bueno, en realidad no enseñan Java porque para aplicar punteros y uso de memoria y tipos de datos es un poco más sencillo con C que con Java. Porque vos pensás que con Java, de entrada, de Java tenés que tener el objeto main, tenés que tener sí o sí métodos y funciones estáticos para trabajar con ese main, y quizás sea mucha información de golpe contra esto que es un int main y nada más. Yo tengo una teoría que no he podido llevar a la práctica todavía porque no he tenido el espacio y aparte creo que es una locura, pero cuando una persona aprende algo nuevo, ese algo nuevo siempre es difícil. Obviamente que no estamos hablando de cosas realmente muy complicadas, pero creo que si una persona por primera vez que se acerca a la programación, le enseñas Python, Java, C++, C, JavaScript o lo que fuera, le complicás la vida lo mismo. No sé si le complicás más o menos la vida viendo lo básico de un lenguaje, lo básico, ¿no? Entonces por ahí si arrancamos con Java, incluso con JavaScript o con PHP o lo que fuera, capaz que para ustedes el impacto psicológico es el mismo que arrancar con C. Yo no sé cuánta diferencia puede dar. Pero bueno, eso tendría que estudiarlo alguna persona que se dedique a Claro, por esto. eso podría ser. Además, te quedaría re bien enganchado con el asunto de base de datos, porque podés crear Totalmente. un con Workbench, te queda justo con Java y entras con base de datos y te queda re fácil. Yo creo que sí. Siendo que son 2 años en UTN, sería lindo que fueran un año de back y un año de front. Y ven todo un año lo mismo, back y front. O sea, un año entero de back, un año entero de front. Pero, Yo, qué sé yo, aprendí autodidacta JavaScript y el impacto fue, creo que
igual, claro, si ya venís con Sí, alguna de otro lado, incluso es menor, pero yo creo supongo que que va a sí, ser lo pero mismo bueno, pelearte. también saber C y C++ te permite entender otros lenguajes, porque piensa que es la piedra fundamental de la mayoría de los lenguajes de programación. Eh, Entender tipos de datos te sirve un montón para después cuando pasás de JavaScript a TypeScript no te vuelves loco. Tienen ese meme que dice aprender, qué sé yo, PHP, y después aprender C y te querés matar. Si aprendes C y después aprendes PHP, estás totalmente liberado. No tenés problema. Pero bueno, a lo que voy es que ahora tenemos C++, vamos a ver qué se puede hacer con C++. Lo primero que nos dice la teoría de objetos, vamos a arrancar con esto. Perdón, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Sí, yo, que soy un cachito tarde. ¿Vas a darle esto como un tema nuevo? Ya, Sí, es un tema nuevo. uff, para que ¿Fue abro el parcial archivo esto? abro el archivo de No, mi no, cabeza. solamente va la teoría. No, no, no. Tranquilo, Para Juan, porque incorporarlo. primero no vamos a ver todo el tema hoy, vamos a ver una parte. Aparte, teoría, si bien voy a mostrar algo de práctica, es para poder entender la teoría nada más. No le vamos a tomar práctica yo no le voy a tomar práctica de C++. En el final tengo entendido que no, pero un profesor puede hacerlo si quiere, porque está en todo su derecho. Lo que Corresponde. sí, sí, lo que sí a nivel teórico sí se toma objetos. Por eso quiero que veamos un poco de esto. Lo que pasa es que vamos a empezar a ver código también en los PDF y quiero que entiendan qué está pasando. Esto es para mostrar información como un scanf y esto es para mostrar información como un printf. Todo lo demás es exactamente igual. Y esto, bueno, ya. Mati, yo tengo Bueno, un par de preguntas. dale. Una, explicaste o sea, cómo funciona el namespace, para qué sirve y todo, pero el using adelante, o sea, ¿para qué sirve el using adelante del Para namespace? decir que estamos usando ese nombre de espacio. Bien, y si vos pones un using abajo, ¿significa que dejas de usar automáticamente el de arriba? Ujú, Estás usando los dos. sí. No, no, usa uno o el otro. Tengo Bien, entendido. después, el operador de doble punto, o sea, doble punto, sirve para De, referenciar, o sea, el de operador acceso. de acceso, claro. ¿Se accede a cualquier variable con eso? No, en realidad lo que accedes es a lo que está, digamos, dentro de este nombre de espacio, en este caso. ¿Dónde está? Ah, no está en ningún Ok, lado. Vos acá lo que accedes es al método, en realidad es un método, después lo vamos a ver, al método que esté dentro bien, de este nombre de espacio. ok. También vas a acceder, si querés, a Después, variables, vas a acceder a muchas más cosas, pero bueno, siempre depende de que te lo permita o no. Porque también lo puedes hacer con ya, punto. La realidad, técnicamente correcto, accedes al método o atributo que es estático dentro de la clase que estás usando. Lo que pasa es que todavía eso no lo vimos, entonces prefiero claro. decirles, es para acceder a lo que está ahí. Claro, porque o sea, o sea, tenía entendido que se podía acceder con el punto también, por eso también te lo preguntaba justo. Claro, pero cuando es estático, no. Esto es estático. En Bien, Java creo que y se la puede hacer, última. sí. Con Ujú. el punto. Objeto, punto, método. Sí, sí, en Java hace esa distinción. ¿Y la última? Y el em, character input detecta automáticamente el tipo de dato. Porque vos Sí, dijiste que no es necesario, sí. o sea, que cuando lo muestra, está bien. Ujú. Perfecto. Eso nada más. Con C++, C inició, te olvidas de los tipos de datos, lo hace solo, automático. O sea, vos le pusiste número a la variable, pero si querés escribir cuando en vez de 33 escribís. Ah, le pusiste link ahí, no dije nada. Si yo le pongo acá esto, me muestra 0. Pero no es como en C que explotaba. Acá te lo castiga y te dice, no, mira, me dijiste un número, esto no es un número, fíjate. Perfecto. Bien. Bueno, de nada, vamos a la programación de esta. Un poquito malo para las validaciones igual. Sí. Bien, nos dice, ustedes saben que yo me manejo con que si ustedes lo pueden leer, yo no se los leo, ¿sí? Lo que hago es explicarles una cosa que sea necesaria, pero después ustedes véanlo en profundidad, ¿de acuerdo? Nos dice lo que es un programa, ya lo sabemos. Nos dice esto que es importante. Acá son 5, pero en realidad son 4. Los 4 pilares de la programación orientada a objetos. Porque la gente que tiende a escribir este tipo de cosas, como son programadores, les encanta categorizar. Entonces, para cada cosa nueva que hay, siempre hay alguna categoría de algo. Siempre hay un concepto, siempre hay alguna cosas en las que nos pusimos de acuerdo y tenés un manifiesto como hay, y así. Y estos son 4. Acá figuran 5 porque están modularidad, pero modularidad ya estaba en la programación estructurada. Entonces,
No sé si están acá. Abstracción, poliformismo, encapsulamiento y herencia. Vamos a hablar brevemente de qué es cada cosa. Abstracción. Cuando ustedes están creando una persona en C, lo que hacen es agarrar lo que sea de esa persona, lo más característico, y lo transforman en una ¿qué? Clase. No, en C. Ah, perdón. Una Estructura. estructura. En una estructura, perfecto. ¿Por qué? Porque una estructura es un reflejo de una porción de la realidad que yo quiero llevar al código. Tengo una persona y me pregunto, una persona tiene una edad, una matrícula, por ejemplo, un ID, un número de documento, lo que fuera que tenga una persona, o lo que yo le asigno a una persona, y sobre eso creo una estructura. ¿Qué es lo que no tiene una estructura? Comportamiento. Una estructura no tiene funciones. Yo creo funciones, por ejemplo, cargar datos de persona, etc. Y esa función trabaja con una persona. En C++, y en realidad en los lenguajes de programación orientada a objetos, tenemos la fortuna de poder meterle funciones a las estructuras. Entonces yo puedo hacer una estructura, vamos acá, typedefstruct, a la que podemos llamar persona, estructura persona, y le podemos decir que tiene un nombre, y le podemos decir que esa persona puede saludar, algo que en C no podíamos hacer. ¿Bien? Y le puedo decir que esta función saludar lo que hace es decir, hola, soy, cambiamos el tipo de dato, nombre, y fíjense que no estamos poniendo ni barra M, ni nada por el estilo. Vamos a probar si funciona. Vamos a sacar todo esto. Vamos a compilar primero por las dudas. Bien, no explotó nada, o sea que vamos bien. Y fíjense lo que hago ahora. Le digo, estructura persona. Jorge, lo tenemos a mano. Jorge. Y ahora un detalle. Vamos a poner Jorge.saludar a ver qué pasa. Fíjense, accedo a la función de la misma forma que accedo al nombre o a lo que sea. Pero ahora es una función. Como es una función, la voy a llamar con los paréntesis. Ponemos play. Hola, soy, y no tengo ningún tipo de dato. ¿Qué tendría que hacer ahora? Definir Cargar el nombre. nombre. Pasarlo por parámetro. Bien, entonces le puedo poner... No, en este caso no están los parámetros. Le Falta puedo el poner constructor nombre. ahí. Cállate la boca. Es una estructura. Tiene constructor, pero todavía no. Jorge, nombre es igual a Jorge. Ponemos play. Lo rompí porque no hay asignación de eso. Para. Ah, perdón. Perdón. Me había olvidado. En C++ tenemos el string, ¿cierto? Ahora creo que hay que agregarlo. ¿Vale? Ahora vemos. Bien. En C++ tenemos el string, me he olvidado este detalle. ¿Qué es el string? Es una cadena de caracteres. El char que vimos recién, ahora es un string. ¿Sí? ¿Qué me permite a mí no tener que andar preocupándome por la cantidad, por nada por el estilo? No me tengo que acordar que es un arreglo, no me tengo que andar acordando de nada. Lo único que tengo que pensar es que es un tipo de dato string, un tipo de dato que es cadena de carácter. Como si fuera un int, un float, un doble, ahora tenemos el string. La asignación es directa, no tengo que estar usando str.cpi, qué sé yo, string copy, perdón, str.cpi. ¿Por qué? Porque esa función la utilizamos para, con dos estructuras distintas, hacer tal cosa. Ahora ya no te falta. Ahora le digo, mira, a este tipo de datos le agregas este valor. Como hacemos con los enteros y con todo lo demás. Pongo saludar y automáticamente, hola, soy Jorge. Algo importante, como bien dijeron acá el constructor, yo podría crear una estructura, ¿bien? Que tenga algo así. Constructor. Y acá le vamos a poner el nombre, ¿sí? Y le vamos a decir que el nombre es igual a el nombre. En este caso tenemos la particularidad de que no sabemos a cuál nos estamos refiriendo. Entonces vamos a cambiar el nombre acá. Después en las clases vamos a ver que este problema se resuelve. Entonces, ¿qué hago yo con el constructor? Directamente le digo Jorge.constructor y le paso Jorge. Y si tuviera más parámetros como edad, entero, lo que sea, los podría pasar acá. ¿Qué me ahorro con eso?
Tener que escribirlo en el main. Altura. ¿Eh? ¿Cómo? Tener que escribirlo en el main, digo. Sí, en parte sí. Vamos a poner acá. Int edad, int id, float, altura. Disculpen que tengo que achicar un poco ahí. Bien, está bien, quito esto, sí. Nombre ya está. Edad, opa. Que podés definir el constructor con las características que querés que tenga para eso mismo. Exactamente. Y que aparte, si después quiero cambiar algo, lo puedo cambiar directamente en el constructor. ¿Qué dijimos? ¿Altura? No, sí, altura. Entonces, al hacer esto, no me tengo que andar acordando de cada parámetro. Yo hago así, y acá me dice, tenés que poner la edad, perdón, el nombre, la edad, el entero, papá. Entonces digo, bueno, nombre, Jorge. Después me dicen la edad. 28, 30, el ID, 1. Gracias, profe. De nada, ¿qué tendrá? 32, 33. Y la altura, unos 70. Float. Bien. Menos. Eh, No, no, unos- 1.70. bien. ¿Por Al qué le tener pusiste esto- F? ¿Por qué le puse F? ¿Quién se acuerda? ¿Para Por castearlo? Por el float. float. Es ¿Por el- float? Es un float. Es un float, y si hacemos así, ¿qué es? Un entero. Ah, el- unidad de 1000, el te parece que tomar- usás unidad de 1000. Se agarra el 1 nomás, hasta el punto. Es un doble. Ah, a ver. Sí, cuando le ponemos 1 punto, Ah. o sea, cualquier número con punto, con coma, cualquier número decimal, es un doble por defecto. Como es un doble, cuando lo asignamos a un float, la computadora lo castea, dice, esto es un doble, pero me están pidiendo un float, le achico la cantidad de bytes. Cuando usamos un float, le ponemos la F y no hace ningún casteo de nada. Puede ser también la F minúscula. Lo que pasa es que muchos autores ponen la F mayúscula porque se supone que se diferencia más fácil. Cualquier F está bien. Bueno, hacemos esto acá mucho más rápido, mucho más fácil que hacer Jorge.altura. Jorge.tal cosa. ¿Bien? Lo hacemos en un constructor. Y aparte, cuando le ponemos saludar, le podemos agregar más cosas. Vamos a ponerle una más solamente. Hola, soy Jorge, mi ID es 2 puntos. Ahí. Seguimos acá, play. Bien. Mucho más cómodo que estar declarando las estructuras como hacíamos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos métodos ahora, adentro. ¿Qué significa esto? Que ahora la estructura, la estructura no solamente tiene variables, también tiene funciones. ¿Sí? Una estructura, para nosotros, en realidad, es una entidad. Es una palabra nueva que vamos a empezar a usar en objetos. ¿Qué es una entidad? Una entidad es algo que estamos viendo de la realidad que queremos llevarlo al código. Y esa entidad tiene, por eso diferenciamos entidad de estructura, esa entidad tiene estructura y comportamiento. ¿Cuál es la estructura? En este caso, esto que estamos viendo acá, las variables. ¿Cuál es el comportamiento? Saludar y tiene un constructor. Comportamientos son las cosas que puede hacer, los verbos. Saludar, saltar, correr, etc. Cargar un dato, eliminar un dato. ¿Cuál es la estructura? Las variables que le permiten tener ese comportamiento. Porque para que esta persona pueda saludar y presentarse a sí misma, necesitaba el nombre y el ID. O sea que el comportamiento se basa en la estructura. Uno generalmente lo que hace es pensar en el comportamiento que le quiere dar el objeto y cuál es la estructura o variables que necesita para poder hacer eso. Si yo tengo una estructura que lo que va a hacer es convertirse en una pelota, el comportamiento de esa pelota es rebotar. ¿Sí? ¿Qué variables necesitaría para poder rebotar como una pelota? Y quizás necesitaría un peso, quizás necesitaría una masa, no sé si es lo mismo, necesitaría una textura para ver la fricción que tiene, etcétera, etcétera. Si todo ese Un comportamiento, coeficiente. un coeficiente, no use palabras raras conmigo, todo ese comportamiento que le damos a la pelota, lo vamos a generar a través de las variables que tiene, o las estructuras. Hasta acá, sin entrar demasiado detalle en el código, ¿se entiende que estamos hablando de una estructura que tiene métodos que tiene funciones y variables? Sí, sí. ¿Se entiende cuál es la idea de este constructor que estamos viendo acá? Sí. Sí. Bien. Sí. Perfecto. Vayamos entonces ahora a la abstracción. La abstracción es una manera de agarrar un objeto del mundo, una entidad o lo que fuera, y agarrando lo más importante, lo más representativo, lo llevamos al código. Uno de una persona
para la que estamos haciendo nosotros, para convertirlo luego en un usuario, necesitábamos quizás un mail, quizás un ID, quizás un nombre de usuario, una password. No nos interesan ni las zapatillas, ni la ropa, ni el color de la piel, ni si tiene ojos claros o oscuros, no nos interesa nada de eso. ¿Qué hacemos? Tomamos los datos más importantes para nosotros en ese momento, los abstraemos y los generamos en código. La abstracción se refiere a eso. Dice, deja en segundo término los detalles concretos de cada objeto, y es una generalización conceptual de un determinado conjunto de objetos o atributos de propiedades. En castellano, vos agarrás lo que sea que quieras representar en código y tomás las partes que a vos te parezcan más importantes para lo que estás creando. Después vamos a ver que los objetos se relacionan entre sí, pero por ahora vamos a quedarnos con eso. Poliformismo, encapsulamiento, herencia, los vamos a ver un poquito después cuando hayamos visto unos conceptos un poco mejores, porque si no va a quedar todo en el aire. Y no tiene ¿No sentido. tenía algo parecido a los lambdas? Puede ser. Por ahí está hablando de funciones anónimas. Sí, no, Bueno. no sé si tenía algo parecido a lambda. Bien. Sí, capaz que sí. Objeto. Una entidad tangible o intangible que posee propiedades y acciones. Ya vimos recién que las acciones son las funciones y las propiedades son las variables. Variables. Vamos a poner acá. Variables es lo mismo que, vamos a poner atributos y que dijimos que decía acciones, propiedades. ¿Sí? Las tres cosas se refieren a lo mismo. Funciones también le pueden decir métodos y también le pueden decir, como le dice acá, comportamiento era comportamiento. Es lo mismo. Cuando se pasó de la programación estructurada a la programación orientada a objetos, se hizo la distinción entre variables y atributos, funciones y métodos. Cuando veamos clases, que vamos a ver ahora, van a ver por qué se le dice de una forma y por qué se le dice de otra, que en realidad es algo bastante arbitrario. Todo esto que nos está diciendo acá, lo vamos a saltear un segundo. Esto que está acá también, después vamos a volver sobre esto. Nos sigue dando un montón de ejemplos que no nos interesan en este momento. Esto tampoco. Clases y objetos. Acá sí. ¿Por qué clase y por qué objeto? Y vamos a hacer un pequeño salto a otro módulo que estamos viendo acá. A ver, un segundo. Acá, mi clase. En la página 2 van a encontrar un ejemplo que dice mi clase. Habla de variables privadas, etcétera, etcétera. Vamos a copiar esto y lo vamos a empezar a romper, a segmentar para entenderlo un poquito. Vamos a quitar todo lo que no nos interesa en este momento y vamos a copiar. Antes de analizar todo, quiero que veamos. ¿Puede ser que te falte la librería? ¿Ni el Steam? Sí, falta todo, pero no quiero que solamente se concentren en esto que está acá. Lo otro después el main y todo eso lo buscamos después. Bien, esto vamos a ponerlo así. Esto no sé por qué está acá arriba. Ahí está. Bien. Vamos a analizar esto de mi clase y todo esto que estamos viendo acá. Para empezar vamos a cambiar algunos nombres. En vez de mi clase le vamos a poner pelota. En vez de valor vamos a ponerle peso. ¿Sí? Get y set, de momento lo vamos a ignorar. Y le vamos a poner acá, esto también lo voy a poner, un método que se va a llamar rebotar. Voy. Rebotar. Fíjense que está puesto así, con punto y coma. De hecho, todo esto lo vamos a tener que controlar, control X. Y vamos a borrarlo. Bien. Esto es una pelota. Vamos a verlo. No tengo para hacer más. Include string. CTD. Después viene el. Bueno. Listo. Clase de pelota. Vamos a llevar un poquito más abajo.
Y vamos a compilar. Bien, a fines prácticos, vamos a dejar esto en algo muy sencillo, que va a ser el método que hace esto. Si yo estoy rebotando. Y acá vamos a crear una pelota. 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 Vamos a ponerle pelota 1. Fíjense algo interesante. Pelota, cuando lo escribo acá abajo, me aparece con este símbolo extraño, ¿sí? Después me aparece pelota 1 con el símbolo este verde, y nos dice 2 puntos pelota. Vamos a hacer una comparación ahora con esto. Int, número, y me aparece 2 puntos int. ¿Por qué? Yo sé que número es de tipo entero, lo acabo de hacer. Pero ahora me parece que pelota es de tipo pelota. ¿Qué acabo de hacer cuando hago una clase? Lo mismo que cuando hago una estructura. Creo un tipo de dato. Pero el tipo de dato de la clase es un poquito más completo que lo que sería el tipo de dato de una estructura. ¿Por qué? Porque la estructura nos permite hacer ciertas cosas que las clases las hacen mejor. Por ejemplo, en las estructuras en C++ ya podemos meter, me salen métodos, pero bueno, funciones. En las clases también. En la estructura, yo puedo poner adentro de la estructura otra estructura, que le vamos a llamar como herencia. Así yo podría poner algo así, por ejemplo. Yo podría poner struct, estructura persona. Esta persona tiene una edad. ¿Sí? Y después tengo acá un typedefstruct. Vamos a ponerle persona, edad, ID. Sí, ID. Estructura usuario. La estructura usuario tiene una estructura persona, o sea que puedo acceder a ese ID que está ahí, pero además le agrega el mail. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá en la estructura usuario la persona y el email. O sea que si yo creara un usuario, hiciera usuario.persona.id, tengo el dato. Lo tengo ahí. Esto se le conoce como una especie de herencia. ¿Por qué? Porque yo traigo de una estructura más grande o una estructura distinta los datos que me interesan para poder usarlos como si fueran míos. Esto mismo las clases lo hacen mejor. Las clases permiten algo que se llama herencia. ¿Qué es la herencia? Yo tomo los datos de una clase más grande, por ejemplo, pelota, vamos a ponerle tenis, y le digo que esta clase tenis hereda de pelota. En C++ lo hacemos con 2 puntos, después van a ver que se hace distinto. ¿Qué significa esto? Que esta pelota de tenis, si yo la vengo acá y pongo, en vez de pelota, tenis, proyecto, vamos a poner pelota de tenis, esta pelota de tenis tiene también un peso, ¿sí? Y también puede rebotar. Yo no lo escribí acá. Yo acá le voy a poner otra cosa. Una pelota de tenis lo que tiene la particularidad de irse lejos. Algunas juegan al tenis, saben que es verdad, ¿sí? Cuando una persona está jugando al tenis, no fue. La pelota de tenis vuela. Desaparece de tu vista. Le pegaste un poquito fuerte y desapareció. Bueno, una pelota de tenis, en este caso, va a tener... ¿Qué pasó acá? Bueno, no me lo muestra, pero está. Va a tener, por un lado, el irse lejos, ahí está, pero a la vez también hereda lo que tenía su ancestro, su padre, su clase anterior, la clase de la que estoy trayéndome todo, que en este caso era, por ejemplo, ¿qué habíamos dicho? Rebotar. Y a su vez también tiene lo del peso. Bien, entonces, cuando yo estoy trabajando con clases, le puedo decir, mira, voy a hacer una clase grande que se llama pelota, y luego voy a tener otras clases que van a heredar las características de esta clase grande pelota, en este caso, para hacer algo nuevo, algo distinto, para extender la palabra correcta, las clases padres, se le dice. Por ejemplo, la clase de pelota tenis hace eso. La de ping pong, ¿sí? También hereda de pelota y tiene perderse. Tiene el método perderse. ¿Sí? Me perdí. Agarrar comba.
Que agarra comba también, sí es cierto. Bien, entonces yo puedo tener ahora una pelota de tenis, que tiene todos estos métodos, puedo tener una pelota de ping-pong, pelota de ping-pong, y la pelota de ping-pong, punto, tiene lo mismo que tenía la pelota, que era rebotar el peso, y a la vez tiene la particularidad de tener perderse. Entonces, ¿por qué es importante esto? Yo ahora le pongo lo de perderse. Sabemos que todas tienen lo del método de rebotar. ¿Qué tal si de repente se me ocurre a mí, o mi cliente me dice, o lo que fuera, las pelotas aparte de rebotar tienen la particularidad de desinflarse? Bueno, desinflarse. Bien, tenemos el método de desinflarse. Listo. Lo escribí en la clase pelota, y vamos a ver qué pasa con las clases pelota de tenis y pelota de ping-pong. Tengo el método de desinflarse, automáticamente. Y la pelota de ping-pong también. Entonces, ¿qué me permite esto de la herencia? Crear sistemas mucho más fáciles de mantener, de modificar, porque se empiezan a compartir datos y se comparten de clases padre a lo que se conoce luego como clases hija, que es la clase que hereda de la otra clase. ¿Se entiende el concepto al margen del código? Sí. Sí, sí. Bien. Sí. Yo me estaba Compilar. imaginando en el compilar una pelota que rebotaba. Cualquiera. Bien, es la idea. La clase padre entonces, la clase que uno va creando, y la clase hija es la que hereda de la clase padre. Hay un montón de eso. Hay palabras que te dicen que se puede heredar y cuál no, que después vamos a ver. Hay palabras, palabras reservadas, ¿no? Que te dicen, de esto voy a implementar los métodos, pero los voy a crear yo, no me los crees, los defino, hay un montón de cosas. Pero la idea es la misma, la herencia. Traemos un dato de una clase más grande. Entonces ya vimos herencia y vimos abstracción. ¿Alguien me puede recordar qué era abstracción? Sacar lo más importante y utilizar. Bien, muy bien. Abstracción entonces, traemos los datos más que nos interesan en realidad de un objeto y lo representamos en código. Herencia, ya que nos dice, es un tipo de jerarquía aplicada sobre las clases. Una clase, ahora que ya vimos lo que es una plantilla. Una clase es un plano. Una clase es una forma de desarrollar el código. Todo lo que cree del tipo pelota va a tener esto que estamos viendo acá. Va a tener un peso y dos funciones, una rebotar y una desinflarse. Entonces yo puedo crear la pelota de tenis, perdón, la pelota 1, la pelota 2, 3, 4, y todas estas pelotas tienen la misma particularidad, todas tienen un peso, casi todo. Todas tienen un peso y todas tienen, ¿qué dije? La capacidad de rebotarse. Es una plantilla, es un plano. No es lo mismo el objeto, que es la instancia, se llama, que es cuando está creada una instancia de la clase, cuando está creada esa clase en algo concreto. No es lo mismo el objeto que la clase. De la misma forma que el plano no es lo mismo que la casa. Si yo a un tipo le digo, mira, quiero hacerme una casa, y el tipo me da un plano, yo le digo, no, el plano es para que vos me construyas la casa, y si te doy el mismo plano para 10 casas, yo quiero esas 10 casas exactamente iguales. Cuando ustedes están con una clase, la clase es un plano, una plantilla, que me dice a mí, o el código, cómo voy a crear después los objetos. Los objetos es la instanciación. Esa es la palabra que se usa. Es la instanciación de una clase. Agarramos una clase y la convertimos en un objeto. El objeto es algo concreto sobre lo que podemos accionar. Le podemos decir que se desinfle, que se vaya lejos, que rebote, le damos una asignación al peso, etcétera, etcétera. La clase está acá, el objeto está de este lado. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, yo tengo una pregunta, pero te la hago después de última porque por ahí va a saltar otro tema. Bueno, dale, sí. Bien, vamos con el poliformismo. Poliformismo, poli de muchos, morfismo, lo que fuera de forma, de muchas formas, en realidad se refiere a un mismo, bueno, en realidad es bastante complejo, pero para lo que vamos a ver ahora, un mismo nombre para referirnos a muchas cosas distintas. Poliformismo nos permite ahorrarnos un poco de código. Después lo van a ver en Java, porque la idea es que lo vean ahí,
que van a ver que el poliformismo junto con la herencia me permite a mí decirle al compilador, mira, voy a trabajar con un arreglo de pelotas, y dentro de ese arreglo de pelotas voy a meter pelotitas de tenis y pelotitas de ping-pong. Y uno podría decir, escúchame, el arreglo es de pelota, no me pongas pelota de tenis y pelota de ping-pong. Pero gracias a la magia del poliformismo, la máquina se va a dar cuenta de que si el arreglo es de pelota, todo lo que herede de la clase pelota es también del tipo pelota. Porque para hacer una pelota de tenis, como la pelota de tenis hereda del tipo pelota, la pelota de tenis es de tipo pelota. Entonces, en el poliformismo, un arreglo de pelota puede tener pelota de tenis, pelota de ping-pong y pelota de lo que sea que haya heredado la clase pelota. Un error que es innecesario, lo van a ver en Java, pero está bueno que lo vayan. Para nosotros hoy el poliformismo es otra cosa más, que es el hecho de poder usar un mismo nombre para muchos, por ejemplo, métodos. Vamos a ver esto. Vamos a llamarlos a saludar. ¿Sí? Pero en el caso de Java, si es abstracta, está obligado a implementar el método. Y en el caso de C++, Sí. ¿qué hace? ¿También está obligado? Sí, acá lo llamás virtual. Cuando la clase es abstracta, sí lo tenés que implementar. Sí, a no ser que le pongas que es virtual, entonces lo tiene que implementar otra. ¿Me explico? Sí. Podés Bien. poner un método onda color, que no es el mismo color de una pelota de tenis o de ping pong, y hacer la Dale, diferencia ahí. gracias. Es un buen nombre. Mi color es, le vamos a poner rojo. Esto es lo que viene por defecto. Ahora vamos a usar otro método que se llama también color, y le vamos a poner un parámetro de tipo string, color, perdón. No, sí, color, acá. Y le vamos a poner aquí, cout, mi color es color. Y acá me podría preguntar, ¿cómo hago para diferenciar esta variable de... Ah, no tenemos esa variable acá. No. Vamos a sacar la variable color. Ahí está. Y vamos a poner acá color. Ah, lo escribí en cualquier lado. Ahí está. Y esto no iría. ¿Cómo hace la computadora para saber cuándo se refiere a esta variable, cuándo se refiere a esta variable? ¿Cuál es cuál de todas estas que estamos viendo acá? Antes usábamos así. Podríamos decirlo de esta manera. ¿Bien? Por supuesto que acá podríamos agarrar y usar esta variable y hacer esto un poquito más eficiente, pero no es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Vamos a dejarlo así como está. La forma correcta de hacer esto ya no es con ese guión bajo, sino con la palabra reservada this. This es una manera de decir este objeto. Este objeto. Yo le estoy diciendo, para cada objeto que estoy creando, tengo una referencia a ese objeto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en algún momento que los objetos en realidad eran una variable que apuntaba a una dirección de memoria donde había un objeto? Bueno, este this, lo que nos está diciendo acá, ¿sí? Es que estoy trabajando con un objeto y le digo, la variable color, o el atributo color, del objeto en el que estoy parado en ese momento. Entonces, este color se va a referir a esta variable, y este this se va a referir a esta variable. Para eso es el this. ¿Estamos bien? Hay una particularidad más, que lo explico, no sé si lo van a ver en la teoría, calculo que lo tienen que ver. En C++, a diferencia de muchos lenguajes que vienen después, vos podés hacer esto, o podés hacer esto. ¿Sí? La diferencia es que acá vos estás creando una variable de tipo objeto, pelota 1, y acá estás creando una variable, pelota 2, que es de tipo objeto, pero ¿qué estamos viendo acá? ¿A qué nos suena ese asterisco? Punterito. Puntero. En C++ es cuando podemos ver realmente lo que pasa cuando uno crea un objeto en cualquier otro lenguaje. Lo que está pasando es que tenemos un puntero que está guardando la dirección de memoria de un objeto creado en la memoria dinámica. Entonces, cuando estoy haciendo en C++ esto, le estoy diciendo, vamos al heap, a la memoria dinámica, creamos un objeto, y la dirección que me pasan, como si esto fuera el malloc de toda la vida, sizeof, etc., ¿sí? Lo mismo que ese malloc, me lo voy a guardar acá y voy a trabajar con esta variable.
C++, como es un lenguaje híbrido que te permite trabajar tanto en programación estructurada como en programación orientada a objetos, en el mismo archivo todo, te hace esta distinción. Otros lenguajes esto no existe, directamente los objetos trabajan así. Y esto te dice, no, acá el objeto no está creado, te dice, está ahí, pero no tiene nada. En realidad lo que está pasando es que está haciendo, esto es igual a nulo. Un objeto que apunta a ninguna parte. ¿Puedo ir de vuelta a esa parte, porfa? Que Sí, seguro. En C++, cuando creo objetos de esta manera, los estoy creando en el stack, como las variables comunes, como cuando hago int a igual a 10, pero me permite también crear con la palabra reservada new, que lo que hace es crear un objeto en la memoria dinámica, pero para poder hacer eso necesita que almacenemos la dirección de memoria, y esa dirección de memoria la asignamos en un puntero. De ahí que venga el asterisco. Les digo esto porque si llegan a ver el new en algún lado, cuando vemos constructor y todo eso, hay que poner el puntero. Sí, Perdón, en ¿se C++. puede, ¿hiciste algo en el objeto pelota para poder hacer eso? No, todavía no. Bien. De hecho, no debería decirme nada, ¿verdad? ¿Qué es este error raro? ¿Qué estará faltando acá? Ajá, qué curioso. Ah, claro, sí. No, está bien. No, te lo tendría que tomar porque tiene uno parámetro y el otro no. Sí, No, no, pero me parece será que... Capaz que no te permite lo evaluar Sí, sobre, ¿cómo es? Sobrecarga. Tiene por qué repetir nombre, ¿no? me parece que el problema tiene que ver con la variable. Es medio raro igual, pero por ahí tiene que ver con eso. Vamos a ver ahí. Sí. ¿Qué No, dice porque esto? estás Que no sé? llamando, claro, estás poniendo al método el mismo nombre que la variable. O es un Sí, método sí, o es una variable. ya No, pasó al eso. método, al método. Al método y la ¿Esto? variable. Sí, esa, cambiarle esa. Cambiarle esa o adentro. Ah, tenés razón. Ponerle, Sí, ¿me entendés? sí. Set color. Bueno, sí, se entendió. Sí, yo te entendí. No sé si los demás te entendieron, pero yo te entendí. Set Claro. color, por ahí. Es una Sí, palabra me quedó clave, amargo. ¿no? Entonces, la palabra clave ahora o es una variable o es un método. Eso Sí, pero sin quise embargo, decir. mira, no me está dejando. ¿Me dice ¿Será algo del porque está puntero? repitiendo lo anterior? El set No, no, porque color. justamente, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar todo lo que no sea propio de esto, así lo podemos Pero la palabra analizar. clave esa que está dentro de iOS Stream, color. Sí, sí, pero vamos a hacer así. Vamos a hacer esto. Vamos a quitar acá. Así no tenemos, cuando tenemos que probar algo por las dudas, vamos a probarlo así. Si no sale, igualmente seguimos después de última, lo vamos adelante. Voy a saludar. Hasta acá debería funcionar bien. Listo. Voy a saludar. Int número. Listo, hace lo que quiere, no hay problema. Voy a saludar. String nombre. Bien, y veamos una cosa. Tengo tres métodos distintos. Vamos a poner algo rápidamente. ¿Qué pasa? ¿El end file? ¿No te falta? ¿El qué? Ah, el inline, sí. Bueno, no importa igualmente, lo vamos a hacer. Capaz que se pone automático. Nombre. Listo. Format. Muy bien. Tenemos tres métodos, los tres se llaman saludar. Vamos a venir acá, ¿cómo se llama esto? Pelota, bueno. Pelota, pelota. Pelota, punto. Y acá tenemos tres métodos. Saludar, saludar, saludar. El primer, fíjense que aparece uno de tres. Y a esto también vamos a referir con poliformismo. Un mismo nombre para muchas cosas, fíjense. No tengo que andar poniendo saludar número, saludar nombre, saludar como poníamos antes en C, que dijimos abrir archivo persona, abrir archivo usuario, abrir archivo hotel. No, acá le podemos poner abrir archivo. ¿Cómo sabe C++ a qué método nos estamos refiriendo? Por el parámetro. Se fija, nos dice, mira, tenés uno de tres, vamos pasando con las flechitas, el normal, el del número y el del string del nombre. ¿Cuál querés usar? Entonces yo tengo que decir, bueno, mira, usar el del nombre. Acá ponemos saludar Juan. Acá mismo ¿Con qué voy a lo poner, cambiás con las flechitas? sí, arriba y abajo. Saludar 30 y Es acá voy para a poner verlo, pero saludar. no es que lo tenés que elegir. No tenés que elegirlo. En realidad yo fíjate acá pongo 30 y no pasa nada.
Eso era justamente para verlo. De hecho, no me deja. Cuando pasa esto, ves flechita arriba y abajo, lo puedo ir viendo si quiero, y si no, lo explico directamente. La computadora sabe cuál es cada uno. Ok, lo rompí. ¿Por qué lo rompí? Ah, qué molesto que sos, amigo. Tenés No, privado. porque no es público. Ahí está. Sí. En el método de acceso. Sí. Sabe cuál es cada uno, faltó el online, por supuesto, por el tipo de dato. No es lo mismo el tipo de dato que el valor de retorno. Fíjense esto. Saludar. Se llaman iguales. Ahora vamos a ver qué es este público, ¿sí? Se llaman iguales. No importa que hagan cosas distintas. Pero acá me dice, no, mirá, no puedes hacer esto, porque tenés, dice, overload es esto de sobrecarga, ¿sí? No podés volver a escribir el mismo nombre. Digo, pero me acabaste de hacer, lo pude hacer acá y allá, ¿por qué no? Porque en este caso el valor de retorno es diferente, ¿sí? Y lo que diferencia un método de otro no es el valor de retorno, sino sus parámetros. Yo no podría decir, porque si no la computadora o el lenguaje no sabe, ¿sí? No sabe cómo darse cuenta a qué método nos referimos, solamente con el valor de retorno. Uno podría pensar, pero no me mienta, estamos creando cosas en realidad virtual y mandando gente a Marte, ¿no podés hacer que se dé cuenta? No, no podemos hacer que se dé cuenta. Entonces, ¿Por qué la firma, el prototipo? entonces, saludar lo hacemos diferente, mismo nombre, pero con valores de parámetros distintos. Puede ser también que sea en la cantidad. ¿Sí? Si yo pongo así y le pongo int número, y acá ponemos cualquier cosa, char, letra, también es diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien tiene un número, tiene otro parámetro más. Son parámetros distintos. Mientras los parámetros sean diferentes, tanto el número como el tipo de dato, fíjense que acá es número y acá es string, se podría llamar también número, no importa. Mientras sea diferente el tipo de dato, la computadora no nos va a tirar la bronca de nada. Eso me te iba a A preguntar. esto, sí, a esto le podemos decir también poliformismo, porque justamente el poliformismo también nos sirve para esto. Entonces, cuando hablamos de abstracción, tomamos lo importante de un objeto, de una entidad, perdón, y lo transformamos en un objeto, refiriéndonos solamente a las cosas que nos importan. En este caso, el ID, el nombre, si saluda, etc. Cuando hablamos de herencia, es esa cualidad que tienen las clases de poder heredar de otras clases. Clases, por ejemplo, pelota, que pueden hacer que sus clases hijas, como pelota de tenis, pelota de ping-pong, hereden su comportamiento y sus atributos. Cuando hablamos de poliformismo, al margen de que después lo van a ver mucho más complejo, que con esto que decía los arreglos y un montón de cosas más re interesantes, para nosotros hoy también poliformismo es usar un mismo nombre para referenciar muchas funciones distintas. Cada función diferente de las demás por los parámetros. Nos obliga, o nos obliga no, nos permite no tener que estar a cada rato pensando en, saludar int para entero, saludar float para float, saludar char para o string para nombre. Nos olvidamos, ahora es un solo método, saludar. Bien. Y ya que estamos, vamos a ver también esto que tenemos acá del public. Y esto es lo que se refiere a encapsulamiento, que es el último que nos falta. Dice, la capacidad de agrupar y condensar en un entorno con límites bien definidos distintos elementos. Se hace referencia al encapsulamiento abstracto. Clarísimo. Vamos a hablar en castellano. Cuando yo tengo que diferenciar tengo que diferenciar a clases de otras clases, tengo objetos y no quiero que todo el mundo pueda usar mis objetos sin establecer ciertas reglas, empezamos a trabajar con estas palabritas de public, private y luego protector. Estas tres palabritas le están diciendo a la clase hija y al usuario qué tanto podemos acceder a los atributos, que son variables, o los métodos, que son funciones, de una clase. Por ejemplo, yo le pongo public. Y todo lo que esté de public para abajo hasta que encontremos otra palabra, va a ser público. ¿Qué significa? Que cualquier objeto del tipo pelota, en este caso, por ejemplo, pelota, le pongo punto y está en verde y me dice que puedes saludar con cualquiera de estos tres, ¿no? Que después vamos a ver qué hace. También le puedo poner int, peso, float, no sé. No se me ocurre nada. Masa, que debe ser lo mismo. ¿Bien? Ahí está. Uno No, no, conducta no. la gravedad y el otro no.
Bien, gracias. Sí, El qué peso bueno es que sepamos eso. diferente según la gravedad, y no es lo mismo el peso acá que la luna, pero sí la masa. Este tipo es un genio. La masa es el Bien. volumen. Bien, perfecto. Tenemos entonces, No, fíjense que aparecen todos en verde. La masa, el peso, salud, No, todo en no es verde. volumen. Bueno, no importa. Significa que yo puedo acceder a ese valor y no me tira ningún error el compilador, no me dice nada. Ahora, si yo le pongo en vez de público, le pongo privado, y vengo acá, me grita. ¿Y qué me está diciendo? A ver si me lo puedo hacer un suma esto. ¿Se puede hacer un suma esto? No. Me dice, error. A ver. Copy. Ahí está. Esperen que no lo alcanzo a ver. No me importa, no me importa, no me importa. Acá. Error. Modificador de acceso de pelota de acceso es privado, me dice. En este contexto. ¿Qué me está gritando? Me está diciendo, no podés usarlo porque es privado. Si yo me fijo cuando pongo punto, está en rojo. Me está diciendo, no lo puedes usar. Yo le digo, mira, este va a ser privado, este va a ser público, ¿sí? Este va a ser público y a partir de acá, este va a ser privado. Entonces, como dijimos hoy, en C++, otros lenguajes te hacen poner la palabrita al lado de la variable directamente, otros lenguajes se manejan distinto. En C++, vos lo que tenés que hacer es poner la palabra y va a ser todo igual hasta que encuentre otra palabra. O sea que esto es privado, todo esto es público y a partir de acá es privado. Yo voy acá, pongo pelota, punto, y me dice, mira, este es verde, o sea que lo puedes usar sin problema. Este es rojo, o sea que no. Este tampoco y estos dos sí. Bien, público y privado. Dentro de lo que son las clases que heredan, vamos de nuevo con la clase tenis, que hereda el tipo Disculpa, pelota. ¿se puede hacer cuantas veces quiera lo de público-privado? ¿Puedes dispararlo? O sea, repetirlo las veces que vos quieras. Ah, genial. Sí, sí, sí. Dentro de la clase tenis, que hereda el tipo pelota, si yo voy acá y voy a poner una función que sea, por ejemplo, rebotando, si la diferenciamos de lo que sea que diga la otra, y ponemos acá, this, para referenciar al objeto, punto, fíjense que dice masa, lo mismo, ¿ven? Lo puedo usar lo mismo. Y acá tenemos una particularidad. Cout peso, lo puedo usar como si fuera la misma clase que está acá. Yo acá pongo cout, fíjense, peso. ¿Sí? Lo referencio ahí. Porque es la variable que está acá. O sea, se da cuenta de dónde viene. Todas las variables o atributos que puedo usar dentro de la clase las uso en cualquier lado. Esto del div parece que cuando tiene que ver con un objeto, ahora puedo ver por qué no tiene el error. Pero sea como sea, yo lo puedo usar así. De hecho, vamos a probarlo. Sí. Ahora, cuando lo uso en la clase tenis, me dice... ¿Se esperaba punto y coma de peso? Ah, falta esto. Vengo acá y me dice error. Peso es privado en este contexto. Y yo digo, pero a ver, lo estoy heredando de acá. Bueno, vamos a probar con masa. Saco peso, pongo masa. Pongo play. Con masa sí me deja. Bueno, acá estos ya no lo tiene. Vamos a quitar esto de acá y esto también. Pongo play. Con masa me deja y con peso no. ¿Por qué? Porque peso es privado. Y acá vemos otra particularidad del encapsulamiento que tiene que ver con la herencia, lo que nos decía hoy. Las clases, cuando heredan algo, solamente heredan aquellos métodos que son, métodos y atributos, perdón, que son públicos o protegidos, que ahora vamos a ver lo que es protegido. Lo que es privado no se hereda. O sea que si yo tengo algo que es privado, no lo voy a heredar. Y uno podría pensar, pero ¿para qué lo hago privado? Porque por ahí a mí me interesa hacer cálculos matemáticos en la función pelota, en la clase pelota. Después tengo que usar la clase tenis y tengo otras cosas más que va a usar de pelota, pero no quiero que herede todo lo que va a tener. Porque uno puede decir, bueno, yo lo mando público, ya fue, me voy organizando, pero si vos lo pones como privado, te aseguras que después por error nadie, porque no trabaja solo, rompa nada. O sea, nadie va a acceder a peso, porque peso no tiene por qué accederlo, peso es de la pelota. ¿Bien? ¿Se entendió la diferencia de público y privado hasta acá? Sí. Sí. Bien, Por ahí era más vamos a hacer fácil una cosa que más. no Sí, sí. crean una clave. Vamos a hacer una cosa más. ¿Qué tal si tenemos el peso y ya vimos que nos tiró el error porque por defecto en las clases todo es privado hasta que alguien escriba público? ¿Sí? Por defecto en las clases todo es privado hasta que alguien escriba público. Muy bien, público.
Y ya que estamos, vamos a hacer una particularidad. Vamos a ver algo interesante también. Estructura persona. ID. Si yo vengo acá y creo una persona, punto, fíjense que la ID está en verde. Y si yo vengo acá y le pongo que es privado, fíjense que el ID, bueno, debería estar en ID. Creo que ni me aparece acá. Sí. Me dice persona.id es privado en este contexto. ¿Qué se refiere a esto? Que las estructuras también tienen modificadores de acceso públicos y privados, igual que las clases. La estructura es el abuelo de las clases, ¿sí? Antes de las clases estaban las estructuras. Tienen lo mismo, pero en la estructura funciona al revés. En la estructura todo es público hasta que aparezca un privado. En las clases todo es privado hasta que aparezca un público. Bueno, tenemos el peso. El peso dijimos que era privado. Vamos a ponerlo privado. Ya sé que la pelota de tenis no puede acceder. Pero de repente, yo sí quiero que la pelota de tenis pueda acceder. Porque me interesa, porque la pelota de tenis puede tener que ver su peso. O sea, yo por ahí puedo hacer así, público. Vengo acá, creo una pelota. Y a la pelota le puedo poner el peso. Es igual a 30. Bien. De repente digo, pero estaría bueno, desde acá, como dijimos hoy, rebotar. Reboto con, ¿qué es esto? Peso. Reboto con 30 de peso, vamos a 30 kilos de peso, lo que fuera, 30 gramos de peso. Bien. Yo quiero que pueda acceder porque lo necesito para este método. Lo necesito. Tengo el problema de que el usuario a veces puede ser medio imbécil y de repente me hace así, me dice el peso es negativo, lo cual es muy gracioso hasta que tengo una fórmula matemática. Entonces, ¿cómo hago para evitar que el usuario haga esto? Porque también se puede. Yo ya sé que lo puedo hacer privado. ¿Bien? Pero si lo hago privado, la pelota de tenis no va a acceder al peso. No puedo. ¿Bien? Hay una palabra nueva que se llama protected. Que protected lo que hace es decir, todo lo que esté de acá para abajo, en este caso esta clase, esta variable, pero puede ser todo lo que esté de acá para abajo está protegido. Significa que lo va a heredar la clase hija inmediata, en este caso tenis, pero lo va a heredar y va a ser privado. Si yo le pongo público, lo va a heredar y va a ser público. O sea, peso acá es público. Si yo quiero una pelota de tenis, esta pelota de tenis tiene el peso en público. Si yo le pongo que es privado para que no podamos acceder fuera de la clase, la pelota de tenis tampoco puede acceder, o sea que acá me va a tirar un error. Tampoco puedo acceder al mail, lo cual está bueno, pero yo lo que quiero es acceder acá. Protected me permite a mí decir, lo vas a heredar, y cuando lo heredes va a pasar a ser privado. Cuando algo es protected, la clase que lo hereda lo convierte en privado. ¿Qué significa esto? Que acá lo puedo usar, pero acá no, porque está privado. Yo vengo acá, pongo punto, y fíjense que aparece en azul. Rojo, no lo puedo usar, azul es privado a la clase con la que estoy, verde lo puedo usar porque es público. Vamos a ver si lo puedo usar en este caso, peso es igual a 30, no debería dejarme. Bueno, ya sé No lo que- puedes setear, pero sí lo puedes ver. Ahí está. No, claro, lo puedo ver, pero ver no lo puedo usar. Me dice, ¿por qué? Porque es protegido. ¿Qué significa que sea protegido? Que lo puedo usar acá, pero no lo puedo usar afuera. ¿Por qué? Porque es privado. Es privado a esta clase. Es privado a esta clase también. Es privado a esta clase. Haces un print, sí. O sea, si vos lo querés imprimir, podés, ¿no? Bueno, yo creo que no, pero vamos a ver. Pero no lo puedes setear. Yo te digo, ponerle lo inicializaste en un valor. 30, allá en la C. Entonces yo vos querés imprimir pelota. No te deja acceder. No podés porque está privado. Entonces, protected para la clase que lo declara es lo mismo, es privado, no le importa nada. Es importante para la clase que hereda. La clase que hereda lo hereda como privado. Público lo heredo como público, privado no lo heredo, protegido lo heredo como privado. Después lo van a ver bien en la teoría leyéndolo, pero es eso. Ahí voy con las preguntas. Algo importante, que tiene que ver con lo que decía recién Juan.
¿Qué pasa si yo le quiero poder acceder a un valor al peso? Pero tengo el problema de que el usuario, ¿sí?, me puede escribir cualquier cosa, me escribe menos 30 y cuando calculo el peso para la gravedad se me rompe todo. Bueno, para eso lo que se hace es usar privado o protected, para este caso lo mismo, y luego se crean setter y getters. Setter y getters, por convención se llaman así, son funciones que me permiten a mí establecerle un valor, igual que cuando hacemos el igual de la asignación, pero que yo puedo controlar. Por ejemplo, voy set peso. Es de tipo entero, le ponemos entero, valor. Y le decimos, peso es igual a valor. Hasta ahí, ningún problema. Yo con eso lo que puedo hacer es poner set, ya set peso si puedo, le pongo el valor 30 y automáticamente peso ahora vale 30. Pero ¿qué está bueno de estos set? Que yo puedo hacer así, menos 30, y podría en este lugar decir, si valor es menor a 0, entonces peso es igual a 0. ¿Bien? O, y si no, peso es igual a valor. Otra forma de hacer esto más cómoda, ¿cuál sería? Peso es igual a, si valor es menor a 0, entonces 0, y si no, valor. O lo multiplicás por menos 1 y lo convierte en positivo. También, sí. ¿Bien? Entonces, si el valor que me pasen es menor a 0, le asigno un 0, y si no, le asigno el valor. De esta forma me aseguro que si el usuario hace esto, le voy a asignar un 0. Tengo un control. ¿Y cómo hago ahora para poder ver ese valor? Porque por ahí lo quiero imprimir por pantalla. Uso un get. Get peso. No tengo ningún parámetro de nada, porque yo lo que quiero es verlo. Tengo que escribir el tipo de dato, porque me va a devolver eso, y le pongo return peso. Con getter y setters, yo lo que hago es setear un valor y obtener el valor. Generalmente esto no se hace de esta forma, sino que se hace como para, digamos, tener cierto control sobre los accesos que se le da a un determinado atributo, pero muchas veces pasa que uno cae en la verborragia de hacer esto. Y Sí, si la lo vas a hacer lógica así, igual. si bien es una buena práctica, uno se pregunta, ¿para qué? ¿Por qué tenés que hacer un getter y un setter si no vas a tener ningún tipo de condición de nada para basarte en eso? Para eso es el peso público y fue. Y ya está. Dart, de hecho, que es un lenguaje de Google, que yo te recomiendo eso. Dice, no hagas setter y getter por seguridad, como para sentirte seguro. Mandalo público y fue. Si lo vas a hacer por esto, porque tenés que hacer algo con esa función, sí haces un setter y un getter. En este caso tiene sentido porque por esto. Igual es una recomendación y lo que van a hacer getter y setter a patada. Después cuando tienen en los IDE que van a usar para Java, el botón derecho es generar getter y setter y te lo hace todo solo. Bueno, pregunto, ¿qué era protected entonces? Te protegía para que... Es el método de acceso. Claro, Bien, ¿y qué es todo el el método de acceso? agregado. ¿Qué hace? Método de acceso para una clase padre, la cual a las clases subclases va a heredarlas como protegidos. Bien. Para la clase padre, Como protected. privados. Bien. Para la clase padre, protected, ¿qué es? Privado. Público. Privado. Exactamente, sí. Para la clase que hereda, protected es privado, no hay ningún problema. Y después, lo público se hereda como público, todo el mundo puede acceder, no hay ningún problema. Protected, para la clase que lo declara, es privado. Para la clase que lo hereda, si no, no lo puede heredar, es privado. Y privado no lo hereda nadie. ¿Sí? Hay otra más que es no le pongo nada, que no está en C++, está en otros lenguajes, que es default. Es para dentro del mismo paquete, que es como decir lo que está dentro del mismo directorio. Pero acá no lo vemos, lo van a ver en Java, así que no se preocupen, pero es para que sepan que existe una más. Bien, entonces, volviendo acá, tenemos abstracción, poliformismo, encapsulamiento, que es esta cosa de decir qué es privado, qué es protegido, qué hereda la clase, qué no, y herencia, que tiene que ver con esto de heredar diferentes atributos y métodos para poder utilizarlo en muchas clases. Súper importante, esto es muy por arriba, hay mucho más, ¿sí? Hay mucho más y es muy interesante todo lo que viene después, pero como para arrancar estamos bien. Bueno, ya vimos toda la entidad, acá. Esto es un UML. Esto es una clase, la clase persona, no el objeto persona, sino la clase persona, que tiene el atributo nombre, o la variable nombre, y los métodos registrar, consultar y sueldo. Cuando son funciones dentro de una clase le decimos métodos. A su vez tenemos administrativo, docente y personal de limpieza, que las tres clases son personas también. Esta flechita
significa que estas clases heredan de esta clase. Lo cual, no sé si a ustedes les pasa, pero para mí es como que va al revés. Yo lo pienso distinto. Para mí es mucho más claro pensar en, para que le agrande un poco el volumen a esto. Las flechitas para abajo. Sí, yo lo veo así. Sí, yo también. Para mí tiene más sentido hacerlo así. Pero bueno, así lo hacen para otra cosa, no me acuerdo para qué era. Creo que es para Hay que la... decir que pertenece a una persona. Eso, no sé. Claro. Entonces, administrativo extiende de la clase persona, docente también y persona empieza. ¿Qué significa que extiende? Que a este comportamiento le extiende, lo agranda, le da más cosas. ¿Sí? No tiene sentido crear un administrativo si es para tener lo mismo que tiene una persona, generalmente. Ahora, yo acá le agrego un área, ¿sí? Estos tres lo tiene igual, pero como agregué este nuevo atributo, me llevo a la clase persona y le extiendo una cosa más. Docente, tengo estas tres cosas. Persona de limpieza, tengo esto. También podría tener algún método más, ¿sí? Que de momento no lo tengo. La institución tiene un nombre, una dirección y puede hacer todo esto que está acá. Según esto que estamos viendo, la institución también sería una persona, ponele, aunque acá no te está marcando nada. Bien, ¿por qué? Porque tiene lo mismo, ¿sí? Lo que no tiene acá es sueldo, o sea, no es una persona, es otra cosa. Lo que no sé por qué le pone esto que está acá. Bien, entonces, las clases heredan con la flechita acá para arriba. Vamos a pasar a la siguiente. Sí, pero No supuestamente esto es deberían una... heredar por eso. Cuando esto está Comparte puesto de dos esta manera, métodos. cuando está puesto de esta manera, esta flecha así, se refiere que hay una relación de entidad. Pero no hay ninguna relación, no está agregada, no está... No, seguramente hay algo más que no estoy viendo, pero no es que tenés Las una... cuatro pertenecen a esta institución, capaz. Puede ser. Bueno, nos da ejemplos, ya que lo vimos la otra vez, vamos a sacarlo. Posee estados, bueno, esto de acá, rápidamente. Objetos, tienen un nombre único, pelota 1, pelota 2, pelota 3. Son objetos, la clase es pelota. Posee estados, estado es el valor de la variable en un determinado momento. Peso es 30, peso es 42, ese valor le decimos estado. El estado es el conjunto de los valores que tiene el objeto en un determinado momento. O el conjunto de los valores que tienen las variables del objeto. Tiene métodos, que son las funciones, tiene un tiempo de vida, como todas las variables del mundo, y conjunto de atributos en las variables, ¿sí? Y soporta encapsulamiento. ¿Qué significa? Que podemos poner que sea público, privado, etcétera, a la clase. La clase es una colección de objetos que comparten por compás, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos también. Después léanlo, por supuesto. Esto ya lo vimos. Estoy buscando una que es de un auto. ¿Dónde está? Ahí está auto. No, pero estoy en un dibujito. Ah, no, no está acá. Está en el otro. Acá. Volviendo a lo de clase y objeto rápidamente. La clase es la definición abstracta de un objeto. Agarramos todo el comportamiento que nos interesa, toda la estructura que nos interesa. Y los objetos, ven, como dice acá, es cuando agarramos la clase y la instanciamos. Este es un buen ejemplo. Tenemos el plano y tenemos los objetos que creamos con ese plano. Todo lo demás es que lo lean. En algún lado habla también de que los métodos, la idea de la programación de objetos es que los métodos se comuniquen entre sí. Y te da un ejemplo de un florista, que es un error que yo la verdad que no lo entendí cuando lo leí. Es más, lo leo alguno hoy, medio que me complica. No sé dónde está, está como por acá. Esto ya lo vimos. No, pero está más al principio. Bueno, no me acuerdo, ya lo van a encontrar. Y te habla de eso, de que los métodos ahora se comunican entre sí con otros objetos y qué sé yo. Tiene mucho que ver con el diseño, en realidad, de esa parte que la vamos a ver después, la clase que viene, que es cómo hago para trabajar con diferentes objetos que quiero que hagan los objetos entre sí, porque hasta ahora creamos una pelota, pero ¿qué pasa si creo una red? ¿Cómo se comunica la pelota con la red de tenis, por ejemplo? Entonces se mandan mensajes, esos mensajes son valores que se pasan entre funciones. Pero antes de entrar en eso, está bueno que podamos identificar algunas cositas más. Vamos a ver acá, que hace esto, después tiene esto, y de repente acá trabaja así. ¿Bien? Esto lo que hace es lo siguiente.
Tenemos la clase setPeso, getPeso. Tenemos la clase rebotar en pelota. Vamos a quitarla de tenis. Así dejamos solamente uno por el momento. Y el problema de que yo haga un montón de funciones así, inline, es que va a llegar un punto que esta clase va a ser gigantesca. Porque no es muy conveniente tener todas las funciones ahí. Aunque los lenguajes de programación después van a ver que sí lo trabaja de esa forma. Pero encima me dijeron, ¿y si hacemos archivos de cabecera y hacemos otro archivo de otra cosa? Entonces empezaron a trabajar de esta manera. Vos podés hacer así. Bien. Haces la declaración de la función, nada más que la declaración con los parámetros, como ya sabemos. Y en otro archivo que se llame, bueno, pelota.c, por ejemplo, creamos la definición de estas funciones. ¿Sí? No importa si es público o privado, eso no interesa. Vamos a quitarlo igualmente para no generar más de lo que necesitamos ver. ¿Cómo hacemos eso? Con el modificador de acceso. Decimos, para la clase pelota, vamos a acceder, dos puntos, a rebotar, y acá lo vamos a crear. Y le decimos que tiene el método que es void, ¿sí? Y le ponemos, por ejemplo, cout rebotante. Bien, si hacemos esto de esta manera, bien, ya estamos creando este método que está acá. Y lo creamos fuera de la clase, que me permite a mí tener una clase más compacta y crear todos estos métodos en otro archivo. O en la misma clase, si quiero, en el mismo archivo, pero al menos no acá. Algo muy importante, fíjense que lo declaré abajo, no lo hice arriba, como hacíamos antes. Lo hice abajo porque es más cómodo. Si lo hago arriba, se supone que no debería haber ningún problema tampoco. Ah, sí, mira, no me deja. Sí, tengo que hacerlo abajo. No, pero sé que lo mismo. Bueno, hay que hacerlo abajo. Y algo más importante también, otra cosa más. ¿Qué diferencia hay entre hacer esto y hacer esto? Y esto creo que no lo dice en ningún lado. Pero está bueno que lo sepan, por si algún día trabajan con C. ¿La diferencia aparte de la modularización? ¿Qué pasa con el disk? Sí. Ah, no. Sí, pero... No, hay una diferencia más. La diferencia está en que cuando yo creo en una clase, eso está en el libro ese de C++ que vieron que les mostré la cosa en blanco y negro. Cuando yo creo una función inline, o sea, la escribo dentro de la clase de esta forma, no de esta manera, ¿sí? De esta forma, lo que está haciendo es que cada vez que se crea el objeto, se crea este cachito de la función también. Es como que en el objeto, cuando se crea el objeto, también se reserva un espacio de la memoria para esta función. Cuando yo lo hago de esta manera, esta función se crea aparte y todos los objetos van a esa función. Por más que cada objeto tenga sus parámetros, que no le va a haber ningún problema, la manera en la que se distribuye en la memoria RAM es distinta. En la memoria RAM, esta función se va a poner para cada objeto, se va a crear en su espacio de memoria. Esta otra forma, todos los objetos se crean acá y esa función se crea como por allá. Bien, esto es más eficiente, pero cuando la función es cortita... ¿Cómo? ¿Y si tengo multihilo y queremos acceder al mismo tiempo? No, se supone que van a acceder problema? porque en realidad es propia de cada objeto. Lo único que diferencia, o sea, una vez que esté acá, el objeto que entra a esa función tiene su propio estado, no le va a cambiar nada. Lo que se diferencia es dónde se guarda la función. ¿Qué les iba a decir? Si la función es muy corta, como en este caso, conviene más dejarlo acá. ¿Sí? Tiene más sentido, porque lo ves, es más rápido, es más fácil que hacer esto. Incluso puedes hacer así. Esto se hace mucho con los getter y setter. ¿Sí? Directamente ahí. Uno lo que hace con un getter y un setter para que sea sencillo es hacer, bueno, vamos a poner int peso igual a valor, .com, y lo dejas ahí. Y en get peso, return peso.com. Y esto no va. Y esto no va. Y esto sí podemos dejarlo abajo. Y ya está. Sabemos al getter y setter a qué se refiere. Sabemos lo que hace la función rebotar, la tenemos ahí abajo. Y es una manera de ir escribiendo las cosas un poquito más eficientes, si lo querés ver así. Porque si yo leo set peso o get peso, ya sé lo que hace. No tengo que andar leyendo nada. Si leo rebotar,
Si ya sé que funciona, no tengo que andar leyendo nada tampoco. Si este archivo funciona bien, no pasa nada. De todas formas, estos son convenciones, en otros lenguajes se hace distinto, sí sepan que existe. Y algo más también, lo que hablamos del constructor, y es lo último que habla de objetos. Yo puedo hacer esto. Un constructor es una función que se llama automáticamente cuando yo creo un objeto con el operador new. En C++ tenemos que poner esto. A ver si funciona. No, no me acuerdo cuál es el problema. A ver si no es esto. Te está tomando seguro el mismo. Sí, ahí está, era eso. O sea, ya sé que es privado, qué molesto que sos, amigo. ¿Estoy poniendo peso acá? Ah, no, que el constructor es privado. Listo. Bien, ahora sí. No, me he olvidado, como dices un puntero, tenemos que poner este operador de acá. Bien. Generalmente van a trabajar disk con esa fichita. De hecho, creo que sí. Sigo sin entender el operador new. Lo sé por explicar ahora. New lo que hace es asignar un objeto creado de forma dinámica, como cuando hacíamos con malloc, a este puntero que está acá. ¿Sí? New es el equivalente a malloc size of tal cosa. New lo que hace es crea un objeto pelota en la memoria RAM y me devuelve la dirección de memoria donde fue creado. Esa dirección de memoria la almaceno acá, que tiene que ser un puntero. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿De qué me sirve hacer? ¿Cómo? Me sale humo de las orejas ya. Bien. ¿De qué me sirve usar el operador new? Que yo puedo borrar el objeto cuando yo quiera. Esa es la gracia. Cuando lo creo de esta forma, esta pelota estática que está ahí, ¿cuándo termina esta pelota estática? ¿En qué momento se desaparece de la memoria? ¿Cuándo termine el programa? Cuando O termine se el borra programa, cuando termine su ámbito de aplicación, cuando llegue a la llave que cierra. Si la creé acá, esta pelota estática se existe en esta llave y acá murió, en esta llave. Como la creé dentro de la llave del main, como toda variable logra la función, va a explotar, va a desaparecer, digamos, cuando llegue acá. Pero ¿por qué es la llave? ¿Sí? No es porque el programa termina, sino porque se creó dentro de una llave que tiene que vivir hasta que termine esa llave, la llave que cierra. Esta otra variable se creó acá y se terminó acá. Y ahora para que pensemos un poco, teniendo en cuenta lo que sabemos de punteros y lo que sabemos también de objetos que vimos hasta ahora. Pregunta, piénsenlo 3 segundos porque me lo dicen. ¿Qué es lo que se elimina acá? Mientras yo voy a Se poner la libera memoria. el espacio en memoria. ¿Qué significa eso? Ahora, explicar un poco más. Puntero. Espacio alojado. Que se libera el espacio reservado en la memoria. La variable pelota dinámica. Bien, exactamente. Significa que se liberó el espacio que habíamos asignado con el operador new. Cuando yo le puse new, creamos un objeto de tipo pelota en la memoria RAM. Ese objeto estaba como por acá, en la memoria RAM, y si le asignamos esa dirección de memoria del objeto a esta variable pelota dinámica. Cuando hicimos delete pelota dinámica, le estamos diciendo vení para acá y todo esto rompelo, borralo, desaparecelo de la memoria. ¿Bien? Ahora, lo que se eliminó fue esto, el objeto que estaba en la memoria dinámica, que creamos con new. La variable pelota dinámica no se eliminó. Se eliminó lo que apuntaba la pelota dinámica. El acceso. El acceso. ¿Cuándo se va a eliminar esta variable pelota dinámica? Cuando termina el main. Cuando termine el Cuando programa. termine la llave. Exacto, exacto. Cuando termine la llave, lo mismo que pelota estática. Ambas variables van a durar lo que sea que termine, perdón, desde que fueron creadas en una llave hasta que se cierre la otra llave. Lo que cambia el operador new es que a mí me permite asignar objetos grandes, porque una variable de tipo puntero son 4 bytes, no importa el tipo que estén apuntando, son siempre 4 bytes.